veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el Rumbo. Bueno, regresamos en este Rumbo de la Mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso un invitado muy especial que nos honra en el día de hoy, Pavel Isa Contreras, quien es viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y con él muchos temas interesantes que abordar, que hablar, sobre todo de un altísimo interés para la población de la República Dominicana. Hay que prestarle atención a esta conversación. Buenos días, Pavel, gracias por estar en el Rumbo de la Mañana. Muchas gracias por la invitación, gracias. Pavel, estamos en un contexto económico sumamente convulso, complejo a nivel global. Todos los países están enfrentando retos para cómo recuperarse de la época post-pandemia, que todavía tenemos la pandemia encima, pero hablamos de una recuperación post-pandemia porque vamos reintegrando las actividades cotidianas. El año pasado, Pavel, y aquí mi primera pregunta, se le cuestionó mucho al gobierno el hecho de que aunque se tomaron muchos préstamos, la ejecución presupuestaria no fue a gran escala lo que debió ser. Se hablaba de burocracia por el tema de licitaciones, de que estaban llegando al gobierno una curva de aprendizaje. ¿Cómo va eso? ¿Cuáles son las proyecciones para este año? ¿Se va a incrementar la inversión pública en temas sociales? ¿Qué se va a hacer en este año? Sí, la pregunta es muy relevante porque efectivamente durante la primera parte del año la inversión pública, no el gasto público, no el gasto corriente, exacto, sino lo que llamamos el gasto de capital. El gasto público se divide en dos, el gasto corriente y el gasto de capital. La diferencia es que el gasto corriente sirve para que los servicios públicos y el Estado funcionen. El gasto de capital contribuye a crear capacidades, a poner a la economía a producir más, porque hay una nueva infraestructura, porque hay de vial o porque hay una infraestructura de servicio público, salud, educación, sí, ¿no? El gasto de capital, repito, contribuye a que lo que llamamos los economistas, la función de producción cambie, ¿no? Y se produzca, digamos así, más con menos. Ahora, ese gasto de capital en la primera parte del año no fue lo suficientemente veloz. Un conjunto de problemas y de nudos legales que habían en los proyectos de inversión pública dificultaron la ejecución de muchos de los proyectos, tanto así que hubo que pasar una ley especial para agilizar muchos de esos proyectos. También puede pensarse que hubo un tema de curva de aprendizaje. Yo creo que es un tema menor, pero no deja de ser un factor. Sin embargo, en el segundo semestre del año cambió completamente el panorama, especialmente a partir de agosto, septiembre. La inversión pública se disparó de una manera muy impresionante. Hasta a mí, y yo que estaba trabajando detrás de eso, empujando, presionando para que los proyectos de inversión se activaran, poniendo de parte del ministerio lo que nos correspondía con el tema del Sistema Nacional de Inversión Pública, la autorización de los proyectos, y logró despegar a un nivel que para mí también me sorprendió. Ya al cierre del año, el Ministerio de Hacienda ha reportado, creo que antes de ayer reportó, que al cierre del año la inversión pública, el gasto de capital alcanzó, que son digamos casi sinónimos, alcanzó 120 mil millones de pesos. El presupuesto original consignaba, si mal no recuerdo, 140 mil millones de inversión pública y se ejecutó 120 mil. Habrá que ver las cifras finales, no están claras todavía cuando publiquen las tablas, los números, la estadística, pero al final la inversión pública terminó muy cerca de lo que fue presupuestado y terminó a todo vapor. La buena noticia, además, es que en el primer semestre del año, que normalmente es un semestre de baja inversión, va a seguir a toda máquina la inversión pública. Así que las dificultades que se experimentaron en la primera parte del año fueron superadas. Pavel, a inicios del año pasado decías que la construcción era clave para recuperar la economía post-pandemia. ¿Qué obras está haciendo el gobierno? Porque no vemos ningún proyecto de construcción desde el gobierno, por lo menos no de manera comunicacional no lo hemos visto. O sea, sí vemos que el sector empresarial, el sector privado sí está dando primeros picazos y demás, pero desde el gobierno, ¿qué se está construyendo? Está muy activa la inversión pública en este momento. Yo creo que está poniendo énfasis, tres nuevos énfasis, la política de inversión pública.
Uno es el tema de agua. Los proyectos de agua están caminando a una gran velocidad. Muchos de estos proyectos de agua son pequeños proyectos, especialmente de INAPA y de las corporaciones de agua más pequeñas, especialmente de las más pequeñas. Está caminando de una manera muy significativa. Construcción de acueductos. Sí, construcción de acueductos o reparación, ampliación de acueductos. El otro tema es vivienda, que también está, digamos que, si tú me preguntas cuáles son las estrellas de la inversión pública de esta administración, que realmente la estamos viendo a partir del segundo semestre de este año y lo vamos a ver en 2022, es agua, vivienda y salud. También esos tres elementos. No significa que otros sectores no vayan a tener, porque siempre el primer lugar va a ser obras viales. Obras viales y energía siempre están entre los primeros lugares, pero ¿cuáles son las que están emergiendo? Esa que te estoy diciendo. Te repito, la inversión pública está muy activa, qué sé yo. Lo que pasa es que muchas veces uno quiere ver un gran proyecto en la capital o en las grandes zonas urbanas, que es lo que estamos acostumbrados. Y lo que estamos viendo es una distribución mucho más pareja en el territorio. La circunvalación de Baní, por ejemplo, que está, digamos, a toda marcha. La construcción del teleférico en Santiago. Pero lo que pasa es que Monorriel es un proyecto, es una idea, digamos, que está siendo elaborada, pero lo del teleférico es un proceso en construcción en este momento. También construcción en el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo Este, las obras viales de la avenida Hípica, todo eso está en marcha. O sea, no que lo que pasa es que, repito, no lo ve en el polígono central, sino que está mucho más distribuido en el territorio. Interesante. A ver, quisiera preguntarle lo siguiente. Ahora, quiero decir algo. La inversión pública y el gasto público son insuficientes. O sea, con 15% de presión tributaria, 14%, con los ingresos que recauda el Estado, antes y ahora, el Estado no tiene la suficiente capacidad para responder al desafío del desarrollo. ¿Ya? Entonces tiene que espaciar las inversiones. Yo quisiera ver una inversión pública más fuerte y quisiera ver un gasto corriente en educación, en salud, en seguridad pública más alto. Pero el tamaño del bizcocho es el que tenemos. Claro. A ver, mire, yo pienso que ahora mismo, independientemente de eso que usted está planteando, el desafío más grande que tiene el mundo entero, no solamente República Dominicana, y lo ha señalado ahora mismo la CEPAL, es el tema de la inflación que está azotando, ¿verdad? Eso es, digamos, ya otra pandemia que hay en el mundo entero. Pero en el caso específico de República Dominicana, los niveles de inflación son bastante profusos, ¿verdad? Entonces, decía Jefferson, por ejemplo, que los temas económicos tienen un impacto social fundamental. Nosotros en República Dominicana hemos visto eso. Aquí hay precios de productos que se han quintuplicado, cuadruplicado. O sea, es una cosa que uno no sabe si hay especulación, hay de todo junto. Pero hasta ahora, más allá del aumento de la tasa que anunció el Banco Central, ¿verdad?, para mitigar un poco, que eso tiene también un impacto negativo en la gente que coge un préstamo, que sabe que el préstamo se le va a elevar. Sí. Más allá de esa medida, nosotros no hemos visto, por lo menos no hemos visto, una reunión del equipo económico del gobierno, no vemos una vocería constante de uno de los principales actores del equipo económico, nos vemos, o sea, como que nadie está interesado en sentarse y decir, bueno, señores, hay una realidad global, pero independientemente de eso, vamos a presentar cosas para que la gente entienda que no estamos sentados y que estamos tratando de mitigar este tema. ¿Qué ha pasado en eso para ver ahí? Mira, yo creo que en general hay muy poco que la política se puede hacer. La política pública puede hacer algunas cosas, pero yo creo que lo que puede hacer es limitado en todo el mundo para aplacar la inflación que está golpeando al mundo en este momento. Realmente subestimamos el impacto destructivo de la pandemia y de las medidas de restricción sobre la capacidad productiva. Y cuando la economía se ha recuperado, como se ha recuperado de forma tan intensa como lo ha hecho, pues estamos viendo que el aparato productivo y las cadenas de suministro no han tenido la capacidad para responder a esa misma velocidad, no se han reconstituido y el resultado ha sido un aumento de precios muy significativo. Yo creo que el gobierno lo que ha decidido es enfocarse
primero hay que recordar que el gobierno llamó a un diálogo con los sectores productivos y con los sectores sindicales y sociales del país para trabajar ese tema. Pero al final, la mayor parte de las medidas que fueron sugeridas recaían sobre las finanzas públicas y el propio gobierno. Entonces, el gobierno lo que decidió fue tratar de contener algunos de los precios más importantes, en particular los hidrocarburos. Está destinando 15 mil millones de pesos. Probablemente en 2021 terminaremos, esa terminará siendo la cuenta, la factura de contener el aumento de los precios de los hidrocarburos. Le va a costar al gobierno 15 mil millones de pesos. En ese sentido, Pavel, cuando dice contener, ¿significa que van a reducir los precios de los combustibles? No, significa que hubiesen sido los precios de los combustibles, hubiesen sido más altos de lo que serían. Ahora, yo debo decir algo. Sí. La mayor parte del subsidio va a contener el aumento en los precios del GLP, no de la gasolina también, del diésel también, pero no tanto eso. Sí, lo que pasa es que el GLP es injusto en este momento que una ama de casa compre un galón de gas al mismo precio que lo compra una persona para su jipeta. Claro, no ahí hay un problema. Hay un problema que el Estado tiene que resolver. Claro que el sí. diferencial de precio de GLP y de gasolina ha contribuido tremendamente a gasificar el parque vehicular. Claro que sí. Bueno, es cierto que hay transporte público que se mueve a gas, pero esa no es la mayoría del transporte pero público. Cuando me refiero a lo preocupante, ni siquiera me voy al vehículo, porque quien tiene vehículo tiene capacidad para desplazarse. Es la ama de casa que está comprando el gas para cocinar al mismo precio que lo que yo te estoy diciendo es que cuando el gobierno contiene contiene el precio del GLP, está no solo ayudando a la ama de casa, sino que está ayudando a alguien que no debería ayudar. Pero ¿y por qué no hay una diferenciación? Para ver, ¿pudiera el Estado buscar un subsidio para la ama de casa? Yo creo que se ha venido explorando eso desde hace muchos años, desde los gobiernos pasados, y parece que las dificultades han sido tremendamente desafiantes de lograr segregar los consumidores del hogar de los consumidores de no hogar, de transporte. O sea, lograr dividir eso parece que ha resultado bastante significativo. Una posibilidad es, y yo no me corresponde a mí hablar en detalle de eso, porque los colegas del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME que trabajan esos temas, pero quizás podía ser fortaleciendo Bonogás, por ejemplo. No sé, habrían que ver cuáles son los mecanismos, pero mientras tanto el gobierno está destinando de los 15 mil millones de subsidios que no estaban siendo considerados, está terminando por utilizar 7 mil, 8 mil millones para contener el aumento en los precios del GLP. En parte beneficia a una población que no quisiéramos beneficiar, pero fundamentalmente beneficia a la población consumidora, ricos y pobres, pero principalmente a los pobres. O sea, y no hay mucho que el gobierno realmente pueda hacer más allá de este tipo de medidas. Hay algunas cosas que puede hacer puntuales, pero pienso que el impacto es bastante limitado. Yo creo que la esperanza, y yo creo que el mundo está poniendo esperanza en esto, es que el brote inflacionario ceda hacia finales del primer semestre del año, y ya veamos a partir del segundo semestre una inflación mucho más normalizada. El golpe está dado, sin duda, pero probablemente, lo más probable es que ya a partir del segundo semestre la inflación mundial y nacional vuelva a converger hacia los niveles normales. De todas maneras, yo creo que la preocupación más importante, aún más que la inflación, y la inflación es importante, es los empleos. Claro. Y la capacidad de generar ingresos de los hogares. Y lo que hemos visto es que el empleo se ha recuperado de una manera muy veloz. Así es. Realmente impresionante, junto con la recuperación económica. Esto ha sido sorprendente. Ya tenemos más empleo de lo que teníamos antes de la pandemia. El problema es que estos empleos no son de la suficiente calidad. Es decir, la mayor parte, el crecimiento de los empleos informales ha sido más veloz que los formales. Eso suele ser así porque el costo de crear un empleo informal es más bajo que crear un empleo formal. Entonces la gente ve que la economía se mueve, todavía las empresas no están contratando y salta con su negocio. Pero nosotros esperamos que, digamos, la apuesta es que en 2022
el empleo formal crezca más velozmente que el informal, distinto a 2021, y aumente el poder de compra de los hogares. Eso es un tema muy importante. Concerniente al bono gas, yo entiendo que ya el gobierno tiene identificado ahí la población más vulnerable mediante los mecanismos de ayuda de transferencia condicionada. Y creo que tal vez puede ser un mecanismo fácil para resolver eso. Uno pensando en frío aquí, pero hay algo que me llama mucho la atención, Pavel. Y es el hecho, y tú lo señalabas hace un momento, el gobierno tiene un tamaño de presión fiscal bastante endeble en la media de la región y en la capacidad de la necesidad de redistribuir riqueza en el país. Entonces, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo te estableció unos escalones de aumento de la presión tributaria para precisamente financiar ese desarrollo con mayor calidad de la redistribución de la riqueza de la nación. Y eso se ha dejado de lado, pero a la vez el gobierno enuncia todo un año la necesidad de una reforma fiscal que había conciencia de que es necesaria, pero se entendió que el momento no era oportuno. Pero al final y al cabo, desde octubre, noviembre, cuando se anuncia que no se va a hacer la reforma fiscal, la reforma tributaria, viene entonces un conjunto de decisiones del Estado que yo le he tipificado como una reforma diferida. Aumento de la tarifa eléctrica, aumento de los combustibles, aumento vía inflación de los productos de primera necesidad, y con eso también mitigar la capacidad adquisitiva del ingreso. Esta reforma diferida no tiene razón de preocupación de las autoridades para ser uno de los países con mayor inflación del mundo. Mira, yo creo que no hay la intencionalidad de hacer una reforma subrepticia, digamos, a través de ese tipo de mecanismo. Lo del aumento en la tarifa eléctrica, hay que decir dos cosas. Primero, resultó del pacto eléctrico, que dijo que la tarifa eléctrica había que llevarla a nivel técnico, es decir, a una tarifa que a mediano largo plazo, no en forma inmediata, reflejara los costos de la energía. Porque además hay que decir que hay un subsidio cruzado, es decir, hay unos segmentos financian otros segmentos y la idea es, digamos, transparentar y uniformar esa tarifa. Eso es un acuerdo, digamos, nacional. Pero se hace de una manera tan gradual, tan lenta, que el efecto de eso sobre la inflación es muy, muy bajo. Sí. El principal elemento que está explicando la inflación es el tema del costo de transporte directo, o sea, el impacto, el costo de transporte, ya sea por efecto de aumento en los precios de los combustibles a nivel internacional o porque el precio de los fletes ha aumentado por incapacidad de las cadenas logísticas de alinearse y reconfigurarse. Eso está pasando ya. Eso está amainando y ya las cadenas están pero el gobierno no va a este movimiento de la tarifa no va a resultar en lo inmediato en ingresos suficientes o en evitar subsidios de manera muy significativa, sino que eso va a ser algo, o sea, digamos que eso se dejó sentado para que a largo plazo logremos una tarifa de ese tipo, pero el efecto inmediato es muy bajo. La principal preocupación yo creo que es la de los productos básicos que están afectados por los precios internacionales, que como yo dije, va a ser muy difícil controlar lo que no sea, o está siendo difícil controlarlo, y lo que va a pasar es que a mediados de año ya veremos esas presiones disminuir. Pero para ver, medidas paliativas en la canasta básica, compra de los insumos a volumen para los pequeños productores. Por ejemplo, el caso de aduana, los fletes han superado todo tipo de proyección en los costos, hasta 7 veces el costo del flete. Pero aduana te cobra en función al precio actual. Los impuestos aduanales en función a los costos del flete, el gobierno puede decir, no, si la media eran $2,000, te vamos a seguir cobrando sobre $2,000. No, están cobrando sobre los 17, ¿Qué es lo que $20,000. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que si el gobierno se está lucrando. Se está obteniendo recursos sobre la misma inflación. Pero al mismo tiempo te están diciendo
que los servicios municipales son insuficientes, que la infraestructura vial es insuficiente, que los proyectos de inversión no son lo suficientemente grandes, que los salarios de los maestros, que los salarios del personal médico es insuficiente, que la cantidad de hospitales es insuficiente. Entonces es un equilibrio, digamos, difícil. Ya el gobierno decidió meter 15 mil millones de pesos para frenar el aumento en los precios, en los precios de los combustibles. Esa fue, digamos, la decisión que el gobierno tomó para contener la inflación, que entiende es la vía, digamos, más expedita. Pueden haber otras, yo creo que, pero implican costos. Recordarle a la audiencia. Sí, pero tampoco estamos hablando de una inflación de 20%, ni de 30% como lo vimos, digamos, en el pasado. Recordarle a nuestra audiencia que estamos conversando con Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pavel. Así es. Yo quiero preguntarte dos cosas. El presidente dijo hace casi un año, febrero 27, que la ley de hidrocarburos tenía que ser revisada porque la cantidad de impuestos y los márgenes de beneficio que contemplaba eso debía ser revisado. Eso es un clamor de años, no de este gobierno, desde siempre. O sea, la gente no se explica cómo es posible que en la intermediación de la venta del combustible hay unos tipos que ganen millones y millones de pesos a tal punto, Pavel, que hay estaciones de expendio de combustible que te ponen un letrerazo que te dicen, por ejemplo en Santiago, en la autopista Duarte, si tú compras el gasoil premium aquí, te cuesta 10 pesos menos el galón. O sea, fíjate el nivel de manipulación que hay en ese sector. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno no termina de entrar ahí. Esa es una. Y otra, porque sé que no te voy a volver a preguntar por la ronda. Pavel, Punta Catalina, el tema del fideicomiso, el gobierno ha explicado que una de las principales razones de utilizar esta figura de fideicomiso para la planta es un tema de eficiencia, de garantizar recursos, de preservar la eficiencia del desenvolvimiento en perfectas condiciones de la planta, que no se desvíen fondos y todo aquello. Ahora, desde el punto de vista económico, Pavel, uno ve dos modelos. Se ha planteado el tema del fideicomiso y el tema de la sociedad. El otro modelo, ¿cómo se llama? El otro que está planteado, fideicomiso era Alianza una opción. público-privada. Por acciones. No, exacto, la sociedad por acciones, que eran dos modelos posibles. Jaime Aristi ha planteado que en el pasado gobierno ellos desistieron de la idea del fideicomiso porque entendían que era muy costoso, muy elevado el entregar los activos, entregar todo a cambio de nada. Él dice, el otro modelo de la sociedad por acciones nos parecía más interesante porque el socio que entraba tenía que entregar lo que había costado una parte importante de lo que se invirtió para la construcción de la planta. Entonces, desde el punto de vista económico, Pavel, ¿cómo le explicamos a la gente, en realidad, cómo le vendemos a la gente que la decisión que ha tomado el gobierno en torno al principal activo que tiene el Estado Dominicano, que es Punta Catalina, tiene que ser cedida de la manera que sea para que sea administrada, por la razón que sea, tiene que ser cedida al sector privado, aunque permanezca siendo un activo público? Esas dos. Lo primero, la ley de hidrocarburos. Va a haber una propuesta de ley de reforma a la ley de hidrocarburos, es parte del diálogo que el presidente ha convocado para las 12, 15 reformas que se están planteando. O sea que vamos a estar discutiendo muy probablemente en la opinión pública y eventualmente en el Congreso una reforma. Que ni siquiera el problema es con la ley, o sea que la ley son como bueno, lo que pasa es que hay una reforma del mercado de hidrocarburos, o sea, no es solo la ley. Va a haber una propuesta de ley lo que está planteado es una reforma del mercado de hidrocarburos en donde la ley forma parte. Okay. Pero hay un conjunto de elementos. Yo no quiero adelantarme a lo que se va a plantear, pero los dos elementos desde el punto de vista nuestro, del Ministerio de Economía, los dos elementos que tú has planteado son los claves. Uno, los impuestos, y dos, los márgenes. Y con ello la estructura de funcionamiento del mercado que amerita una revisión, una pensada mucho más profunda. Con respecto a lo del fideicomiso, mira, yo no voy a meterme en los detalles porque tampoco me compete a nuestro ministerio de esos temas, pero solo quiero un poco dar algunas pinceladas. Lo que se ha hecho es crear
una empresa pública. Eso es lo que se ha hecho. Habían dos formas, como tú has dicho. O creabas la empresa pública como se planteó aquella vez de G12, empresa generadora dominicana, eso fue, incluso se habló del título, o se utilizaba ya la figura que había, digamos, del fideicomiso. Se optó por el fideicomiso por un conjunto de factores que deberán ser explicados en detalle, pero aquí lo fundamental es que la empresa Punta Catalina se mantiene como propiedad pública, quien el beneficiario es Hacienda, es el doliente, la CDE lo que hace es traspasarle y decirle, Hacienda, tú eres el beneficiario, y crea un comité de gestión que es nombrado por el Poder Ejecutivo, que lo remueve cuando quiera, y lo nombró en función de criterios profesionales y técnicos, principalmente, y esta empresa va a operar con un margen de autonomía que no te la da cuando la empresa es propiedad directa de un ministerio. Pero, por ejemplo, eso le permite, digamos, operar y buscar, digamos, operar con la flexibilidad necesaria como para garantizar márgenes de rentabilidad que le permitan pagarlo, mantenerse en el tiempo y operar adecuadamente. Creo que se puede discutir perfectamente, nada está escrito en piedra, se puede discutir perfectamente algunos detalles, pero el espíritu de la movida fue crear un ente público, pero por ejemplo, una figura pública independiente. Cuando uno ve en ese contrato que habla... Perdón, independiente en la gestión, pero la propiedad y el interés público sigue estando ahí. Cuando uno ve que el contrato habla de un fideicomitente adherente, ya uno cuestiona ese espíritu. Mira, porque entonces tú me estás diciendo a mí que es posible que en 1 o 2 años, luego de firmado el contrato de fideicomiso, puede venir un empresario, una persona particular interesada, y entonces adherirse a eso y ya ser socio, ser dueño también de la planta. Entonces ya no será solo del Estado. Y una capacidad más allá de la compra y contrataciones. Yo creo que pero cuando tú ves el detalle, tú te das cuenta que hay muy poco espacio para hacer esas cosas. No hay espacio para hacer esas cosas. Aunque la brecha, aunque sea mínima. Tú sabes lo que pasa también, que así está la ley. Entonces, la ley de fideicomiso, yo creo que hace falta una revisión de la ley para consignar la figura de fideicomiso público. Sí, esto permite robustecer. No, pero yo creo que, miren, señores, las aprehensiones, yo creo que esas son las letras chiquitas que no tienen, yo creo que se puede discutir perfectamente. Si mira, quítale eso del fideicomiso. Si te genera alguna duda, quítale eso, y eso no hace ninguna diferencia a lo que es la intención, lo que fue la intención del gobierno. Probablemente, interpreto yo, eso habrá que hablar con los colegas que hicieron eso, tomaron el modelo tal cual, pero eso son cosas, mira, esos son detalles que se pueden perfectamente discutir. Es que no tiene precedente para ver, porque yo soy abogado y trabajo con la figura fideicomiso, y la ley de fideicomiso es el estatuto constitutivo de las figuras que se adhieren al fideicomiso. Por eso es importante el tema del mercado hipotecario, que es donde más se ha utilizado, y está pensado esencialmente para el fideicomiso. Ahora, el público, que es una segregación, tiene otro contexto, porque la ley viene a ser el estatuto constitutivo de la empresa. Y como el estatuto constitutivo de la ley no se adhiere a los intereses que se exponen en ese contrato que se manda al Congreso, tuvieron que hacer un contrato adherido, digamos. Como todos los fideicomisos públicos. Porque es público, porque no tiene un marco normativo. Pero entonces lo peligroso aquí es, para el Estado de Derecho, es que esta administración tiene más de 14 fideicomisos hasta para un asunto de pesquería, para un asunto de la Policía Nacional, sin sustento legal alguno, mediante decreto, y están llevando al presidente a un escenario de revisión de su decisión a posterior. Mira, yo creo que estos debates son sanos, está bien, se pueden perfectamente plantear. Sí. Y yo creo que por donde apunta esta discusión es la necesidad de completar el marco legal con una normativa, ya sea como reforma de la ley de fideicomiso, con una normativa aparte donde se planteen con mucha más claridad el tema de los alcances y límites de la figura del fideicomiso público. Pero yo creo que lo importante es que el espíritu debe ser, uno,
los fideicomisos públicos son del Estado. Tienen que, creo que el público, el espíritu con el que el gobierno lo ha propuesto es ese. Y solo estaba recurriendo a una figura que le permite más agilidad. Y segundo, el segundo espíritu es mantener el espíritu de diálogo para calmar ansiedades, para enfrentar aprehensiones y que todos estemos conformes con las figuras que se usan. A ver, mire, sí. Yo privo en intérprete del sentimiento del pueblo, de los descamisados. Yo privo de eso. Tiene esa facultad. Sí, a mí me gusta mucho saber qué piensa la gente, sobre todo la gente que vive en los barrios marginados. Quisiera preguntarle lo siguiente, para ver, mire, no ustedes, no, sino todos los gobiernos lo han hecho, pero yo he visto que ustedes son más enfáticos. Usted lo mencionaba ahorita. Nosotros de entrada tenemos, usted lo mencionaba de manera puntual, un desbalance que hay entre los ingresos y los egresos de prácticamente un 3.2%, ¿verdad? Cada año hay que buscar ese dinero en otro lado, como sea. Sí. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención, de verdad, y me parece hasta una cuchufleta, cada vez que yo escucho al gobierno decir... ¿Una qué? Una cuchufleta, una cosa que me da risa. En economía no se estudia eso, no aparece esa figura. Me da risa eso, cada vez que yo escucho, estamos subsidiando el precio del combustible. Yo digo, ven acá, pero si el gobierno está invirtiendo 7.000, 5.000 millones para subsidiar el precio del combustible, significa que ese dinero que está utilizando para eso lo va a buscar en otra parte, ¿verdad? Y esa otra parte puede ser un préstamo, puede ser lo que sea, y al final lo voy a pagar yo. Sí. Entonces cuando me dicen me lo estamos subsidiando, yo siento que me están dando algo. Yo me levanto por la mañana, no doy un golpe, el gobierno me dio algo, yo lo siento así. Entonces, me gustaría primero en esa parte que usted nos explique por qué el gobierno ha recurrido a eso, si al final somos nosotros mismos que pagamos, sea de manera directa o a través de otra modalidad. Y lo otro es, Pavel, que esto sí es importante, usted que es economista, me gustaría que me explique, Pavel, qué es lo que ha pasado, no ustedes tampoco, porque ustedes encontraron esa dinámica así. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente en este país? Para ver que no se logra humanizar. Cuando yo escucho que me dicen, el Producto Interno Bruto creció, yo quisiera tener una bomba para tirárselo al que lo tiene en la mano. Sí. Digo, el pueblo no come Producto Interno Bruto. Yo propuse en estos días que cogieran un pan de agua y me le echaran el pit adentro, para que el pueblo me diga qué sabe eso. El pueblo no come Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que pasa, para ver? Mira, que no logra traducirse en índice de desarrollo humano ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Vamos. La primera pregunta es sobre el tema del supuesto subsidio. Porque como tú estás, en el caso de los combustibles, como tú estás subsidiando más de la mitad es para GLP, entonces tú estás subsidiando principalmente hogares y hogares pobres, donde el peso del GLP en el presupuesto total del hogar es más alto que en un hogar de más ingresos. Entonces, el gobierno está diciendo, ¿lo estamos pagando con impuestos? Sí. Con los impuestos que pagamos hoy o con los impuestos que vamos a pagar después cuando tengamos que pagar la deuda, digamos, porque estamos tomando deuda. Sí, pueblo, ¿eh? Sí. La diferencia es la siguiente, que el cálculo es lo que yo estoy cobrando de impuestos suele ser pagado, o sea, digamos, yo estoy utilizando los impuestos para subsidiar a los más pobres con el GLP. Ese es el cálculo. Si yo no hago eso, el precio del GLP se me va a disparar y los hogares pobres son los que más van a sufrir. Y yo prefiero que todos paguemos a favor de los pobres que hacer alguna otra alternativa. Entonces sí, el subsidio a los combustibles, en el caso del GLP, especialmente, que explica más de la mitad, no es el caso de los otros, debo reconocer. Pero en el caso del GLP es un apoyo especialmente a los hogares más pobres. La otra parte, el PIB, el tema de yo estoy de acuerdo. Yo creo que hemos macroeconomizado demasiado el debate, la discusión a lo largo de las últimas décadas, y lo que tenemos que pensar es el debate debe centrarse en cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Eso. Y por eso el lema fundamental del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es el plan de 4 años del gobierno, es mejorar la calidad de vida de la gente. Se puede. La gestión pública es la responsabilidad de la gestión pública es mejorar la calidad de vida de la gente. El PIB es una vía, es un instrumento, es un medio, pero no es el fin. ¿Ya? Obviamente, en un contexto de crecimiento del PIB significa que la economía está creciendo, la actividad económica está creciendo y que debe haber, en ese contexto permite más oportunidades de negocio para la gente, más oportunidades de empleo para la gente, mayores ingresos tributarios que permiten al gobierno proveer más servicios públicos, más infraestructura. Sí,
O sea, es cierto. Pero como tenemos que medir, como tenemos que medirlo en los indicadores que miden la calidad de vida de la gente. En ese sentido, estamos mejorando salud, estamos mejorando educación, estamos mejorando ingresos real de la población. Ese debe ser el objetivo fundamental. O sea, está bien. De acuerdo con las prestaciones. Él hablaba fuera de estos temas. Bueno, para concluir, a propósito de la humanización del Estado, que es una preocupación de todo el que tiene contacto con gente, cuando pasamos por la 27 y vemos un grupo de gente protestando, decimos, pero ¿por qué el Estado no planifica pagarle sus prestaciones a esta gente? ¿Qué eran botellas? ¿Qué era esto? Eso no es culpa del empleado. Planificó el Estado salir de este grupo ya. El tema de las pensiones. Sí, es un tema ahora habría que preguntarle a mis colegas del Ministerio de Hacienda y de Dirección General y de la gente que trabaja las pensiones. Sí. Probablemente hay un tema de depuración de cuáles son legítimas, de cuáles son ilegítimas, pero el Estado tiene una deuda. Casi 2 años. El Estado dominicano, casi 2 años. En sí, tiene casi 2 años. Estamos hablando de casi 15 años. Bueno, tú dices, mira, yo creo que hay que, o sea, estamos hablando, y también los cañeros, y también las pensiones solidarias que están pendientes. Yo me refiero a los empleados de yo estoy pensando en los más pobres. En los más pobres, los pobres, que no son esos precisamente. Le entendí. Yo creo que tenemos que abordar el tema de las pensiones solidarias, financiarla adecuadamente, como lo dice la ley, para dar un sustento a la población de mayor edad y de más bajos ingresos que no tiene. Vamos, una ñapa, Danira. Una ñapa a la única dama que tiene este ahorita. Ya, usted lo llama ahorita por usted hablaba teléfono para que un académico para hacer una pregunta sobre pero la academia. Está bien. Ahorita él hablaba del tema de los subsidios y yo la semana pasada cuestionaba por qué, si el presidente habló de que hay que sentarse a hablar porque nos están subsidiando, ¿por qué no dejan de subsidiar a empresarios que tienen años siendo subsidiados y que anualmente se destinan cerca de 29 mil millones de pesos en esas exenciones? En un momento era entendible porque se desarrolló una parte turística del país, pero ya tienen 20 años ahí beneficiándose de eso. Entonces, ¿por qué no traemos ese tema al debate y le quitamos esos subsidios? Es un tema subsidios? legítimo, es un tema totalmente legítimo, que debió de haberse discutido desde que se aprobó la Ley Nacional de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sí, y que los gobiernos han venido posponiéndola, uno con razones más legítimas que otras. El presidente ha decidido posponer este tema por una coyuntura internacional que no termina, digamos, de resolverse, pero yo creo que es un tema totalmente legítimo y necesario que discutamos. Cada grupo de exención tiene una naturaleza que hay que discutirla por separado. Esa cantidad de dinero a la cual tú te refieres, una parte es zona franca, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes quitar las exenciones a zona franca sin que se te vayan las empresas. Ese es un tema. Pero yo no estoy dando las respuestas, estoy diciendo los dilemas a que nos enfrentamos. Es decir, señores, si tú le quitas las exenciones, entonces se pueden ir. También está el tema, también perfectamente el tema del sector turístico, la ley de desarrollo fronterizo. Si no tienen las exenciones, las empresas de desarrollo fronterizo van a ir a la frontera o no. Todas esas discusiones son totalmente relevantes. Uno de los funcionarios del gobierno más aterrizados. ¿Usted sabía? Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pavel, déjeme decirle que si el gobierno tuviera 5 speakers como usted, 5, no 10 ni 15, no. Tema económico, vamos. Esto es lo que pasa, esto es lo que pensamos, esto es lo que se está haciendo. Pero Jochi habla muy bien. Pero que no da la cara. Una vez aquí Pavel está, sin ser economista, viendo los supuestos, los temas, pero uno tiene que fijar conclusiones y a veces uno quiere escuchar, porque uno no sabe lo que están haciendo. Entonces, hay un tema, y ahí te dejo esa reflexión. Fortalezcan eso, que te designen a ti, que designen a Alejandro W, que comunica muy bien y maneja los temas, para que todos estos temas de inflación, de economía, que tanto preocupan a los empresarios, a la población de abajo, se le comunique de manera oportuna y efectiva. Pero es que tú no puedes pedir eso, porque él tiene una función delimitada. No, pero él tiene acceso a reuniones y él puede plantear eso. Y no aparecen 4 más.
para completar esos 5. Isidro, resetero.